Ok, últimamente he estado subiendo puras críticas, pero no se preocupen, pronto seguiré con los versus que planeo hacer. En fin, en esta ocasión vengo a presentarles mi opinión sobre X-Men Apocalipsis, una de las películas de superhéroes más esperadas del año, acompañando a Civil War y a Batman vs Superman. Aunque obviamente, estoy seguro que esta causó una impresión inicial mucho menor entre el público. Bueno, les aviso que esta crítica contendrá spoilers masivos, así que si aún no has visto la película, pues ¿qué esperas? Anda a verla ahora mismo y regresa para ver este video. El argumento de X-Men Apocalipsis es el siguiente. La película se ubica en la nueva línea temporal que se creó tras los acontecimientos del filme anterior. En esta versión, Apocalipsis es reconocido como el primer mutante que existió en todo el mundo, y gracias a sus habilidades era adorado como un dios y un emperador supremo. Esto cambiaría cuando un grupo de personas lo traicionarían, provocando que al final este quedara en un estado de parálisis o hipersueño durante décadas, hasta que despertaría en la época de los 80, en donde el mundo aprendió a tener una mayor aceptación por los mutantes. Charles Xavier tiene su exitosa escuela para personas dotadas, Magneto vive feliz con su familia alejados de la sociedad, en fin, todos los personajes siguieron con sus vidas. Sin embargo, esta etapa para la humanidad resultó ser un insulto para Ensabanur, quien decide que es la hora de provocar el caos y la anarquía, recuperar lo que antes era suyo por derecho propio, el control absoluto del planeta y sus habitantes. Para realizar esta labor, él decide reclutar a los supuestos 4 mutantes más poderosos del mundo para que sean sus guardaespaldas, sus jinetes del apocalipsis, Psylocke, Ángel, Storm, y, por supuesto, el mayor criminal buscado en todo el mundo, Magneto, quien está furibundo por la pronta pérdida de su familia a manos de los humanos. Ante esta gran amenaza, Charles, sus anteriores compañeros y sus nuevos estudiantes prodigio, Scott Summers y Jean Grey, tendrán que formar el nuevo equipo de los X-Men, y hacer todo lo posible para derrotar al dios Apocalipsis y devolver el orden al mundo. Luego veremos la reaparición de otros personajes de la saga, escenarios y combates épicos, y lo más resaltante de la película, la enorme destrucción mundial que provocan las acciones de Apocalipsis y sus jinetes. Bien, debo decir que inicialmente esta película no se me hacía para nada interesante, y los trailers no ayudaron demasiado. Pero tras salir del cine, debo admitir que estuve satisfecho. Ni de chiste llega a ser la mejor película de superhéroes, ni la película definitiva de los X-Men, solo cumple su propósito de entretener e introducir el nuevo universo de los Hombres X junto a sus personajes más icónicos. Pero en fin, primero revisemos los aspectos positivos que le vi a la película. Creo que el aspecto más destacable del filme es el intenso drama y sentimentalismo que posee. Estos aspectos siempre han caracterizado a las películas de los X-Men, las tragedias, las muertes, la destrucción, todo eso se siente en esta película, aunque aún así yo digo que la mejor en esta área sigue siendo Días del Futuro Pasado, esa película sí que fue épica. Asimismo, este aspecto se apoya aún más con la presencia de aquellos entrañables personajes que formó esta saga de películas. Tanto Charles Xavier como Magneto son sumamente carismáticos a su modo, principalmente por ser los personajes más trabajados, los actores hacen un estupendo trabajo interpretándolos. Hablando del resto de personajes, esta película cumple su propósito de introducir a los nuevos mutantes que veremos en próximas películas, me refiero a Cíclope y a Jean Grey. Sabemos su personalidad, conocemos sus poderes, personalmente pienso que ambos tienen mucho potencial, y eso sí, los dos son millones de veces mejores que sus contrapartes adultas de la anterior trilogía. Joder, esos apenas si tuvieron un ligero e insignificante desarrollo. Con respecto del resto de personajes nuevos, pues no es tan mal, solo que no hubo el suficiente tiempo para conocerlos mejor, con esto me refiero a Quicksilver y Nightcrawler, aunque tuvieron muchas escenas buenas y momentos divertidos. Y si se preguntan, ¿qué hay de los villanos? No se precipiten, tengo mucho de qué hablar sobre ellos más adelante. Por cierto, la escena más jodedoramente épica de toda la película según yo, fue la de Havok destruyendo Cerebro, para luego hacer explotar accidentalmente toda la mansión, solo para que el super chingón Quicksilver use sus jodedores poderes para salvar el día. Dios, esa parte fue sencillamente increíble, me sorprende que con esa absurda velocidad Pietro no se pueda joder a Apocalipsis y a sus jinetes en menos de una fracción de segundo. Otras escenas muy buenas fueron la aparición de Wolverine jodiéndose a los soldados esos, ver esa reacción de Stryker sintiendo temor fue épico a mi parecer.
Y cómo no olvidar la batalla final de todos los X-Men contra Apocalipsis, algo que debo admitir es que los combates están bien coreografiados, aunque no pude disfrutarlos tanto por las razones que mencionaré después. Un punto destacable de la saga de X-Men es que los guionistas sí tienen la libertad de matar a sus personajes, y las muertes y destrucción en este filme estuvieron bastante bien, en especial la de Havok, hasta sentí un poco de lástima. Y por último, debo decir que el final de la película es muy bueno, ver al recién formado equipo Mega OP de los X-Men, entrenando con sus clásicos trajes de batalla, calcados directamente de los cómics, para combatir contra los imponentes Centinelas, mientras son observados por un Charles Xavier completamente calvo y serializado. Esas escenas estuvieron muy bien trabajadas a mi parecer. Y con la escena post-créditos que indica la posible aparición de un interesante y siniestro villano, yo le veo un buen futuro a esta franquicia de películas, sobre todo por el hecho de que por fin tenemos a un equipo de X-Men verdaderamente decente. Bien, ahora les comentaré los aspectos negativos, que no son muchos en realidad. Ok, el punto más bajo de la película son los antagonistas. Apocalipsis es un villano realmente pésimo. Quizá lo único destacable del personaje eran sus frases casi bíblicas y filosóficas, además de representar una verdadera amenaza para todo el planeta. Pero quitando esos aspectos, el supuesto dios de los mutantes posee un diseño extremadamente malo. Sí, desde los trailers se podía apreciar lo chafa que se iba a ver el villano. Me parece inaudito que hayan rechazado el primer diseño de Apocalipsis, el cual se veía bastante decente, por esta madre plastificada. Si tan solo se hubieran apegado al diseño de los cómics, todo hubiera sido mejor. Aparte de eso, en ningún momento del filme se nos revela el origen de Apocalipsis, simplemente lo introducen como un dictador bien malote y nada más, mientras que en los cómics, su origen es mucho más complejo e interesante. De hecho, en el filme ni siquiera sabemos el porqué de sus acciones. En el cómic En Sabanur quiere crear un mundo en el que los mutantes sean la raza dominante y puedan exterminar a los humanos. Aquí solo sabemos que este güey azul intenta destruir el mundo porque está furioso. En fin, un villano desaprovechado, aunque me gustó la forma en la que los X-Men se lo chingaron. Ya saben, la combinación de todos sus poderes más la fuerza Fénix, eso fue genial. ¿Y qué decir de los 4 jinetes del apocalipsis? Todos con excepción de Magneto carecen de profundidad y prácticamente son villanos porque sí. Ninguno de estos 3 poseen algo llamado desarrollo de personajes, no nos enteramos de su pasado, orígenes, ni siquiera el por qué apoyan a Apocalipsis, solo están ahí para combatir a los X-Men y verse cool. Por cierto, esta tipa es de lejos el personaje más irrelevante de todo el filme, solo sirve para mostrar las tetas y el culo. Oh, esperen, ¿acaso ese era su propósito? Algo que también debo decir es que los efectos especiales son en su mayoría mediocres, solo un par de escenas chidas se salvan. Yo los pondría al mismo nivel que Batman vs Superman, es decir, bastante malos comparados con las películas de Marvel, cuando ambas tuvieron un enorme presupuesto. Pero, otra vez, esto se veía venir desde los primeros trailers. Aún así, disfruté la pelea final de todos contra Apocalipsis, creo que a esa escena sí le pusieron todo el empeño posible. Otra cosa, todo ese asunto de la familia de Magneto me parece un recurso algo forzado y fuera de lugar, aunque en parte puedo entenderlo, ya que no se me ocurre otro escenario en el que Eric se hubiese vuelto más sádico y destructivo para unirse al bando de Apocalipsis. Pero lo que sí no tiene justificación es que Eric se olvide tan rápidamente de su familia, es decir, derrotan al malo malote de Power Rangers, e instantáneamente él se convierte en un chico bueno y se vuelve a juntar con sus viejos compañeros, importándole poco que sus seres queridos hayan muerto. No sé ustedes, pero a mí me hubiera encantado que Magneto después de derrotar a Apocalipsis, se hubiese quedado permanentemente como un villano, tal como en sus mejores momentos. Y en fin, mi última queja son el par de incoherencias argumentales que posee este filme, aunque bueno, eso no me sorprende a estas alturas, todos sabemos que esta saga está repleta de hoyos en el argumento. ¿Por qué diablos Apocalipsis no utilizó todas esas bombas nucleares para joderse a la humanidad en ese preciso instante? Digo, sabemos que a esta versión no le interesan los mutantes, entonces no entiendo por qué no lo hizo. Joder, hubiese ganado su disque guerra en ese maldito instante, pero para la conveniencia de la trama, solo hace explotar esas bombas en el espacio como signo de poder. También estoy seguro que muchos se habrán preguntado cómo es que Wolverine estaba apresado por Stryker, cuando en el anterior filme se vio que Mystique supuestamente lo había liberado. No te explican nada con respecto a eso.
Y por cierto, Apocalipsis despierta de su largo estado de coma porque sí, la verdad es que no sabemos cómo realmente es que revive. En fin, X-Men Apocalipsis no es la película definitiva de los hombres X, pero al menos cumple su propósito de entretener y establecer las bases para este nuevo universo de los mutantes. Pudo ser mejor, pero a mí sí que me gustó, supongo que porque no tenía altas expectativas. Aún así, Días del Futuro Pasado sigue siendo mucho mejor argumentalmente hablando. Yo sigo queriendo ver más películas de esta franquicia, ¿y ustedes? Solo nos queda esperar a que se estrene la cinta final para Wolverine, esa debe de estar épica. En fin amigos, esa sería mi opinión final. Si gustan, ustedes pueden escribir su propia opinión de este filme en los comentarios. Si el video fue de tu agrado, no olvides puntuar, suscribirte y compartir. Gracias y hasta la próxima. Por cierto, si no hablé mucho de Mystique, fue porque simplemente no me pareció importante, lol.